último del acontecer en el país. Lo más importante de las noticias está aquí. Hola Honduras. Somos contacto en vivo, el clima, el tráfico, del sur al norte, del oriente al Atlántico. Hola Honduras. Minuto a minuto, salud y política, educación, información más verídica. Buenos días, bienvenidos sean todos a Hola Honduras, ya preparándonos para Diálogo de Impacto, donde estaremos abordando la problemática del clima, la situación climática que estamos viviendo en nuestro país, no solo en el Distrito Central y no solo en Honduras, sino que también en Guatemala, que está afectando fuertemente el ambiente y que esto naturalmente tiene pues muchas connotaciones y repercusiones en la salud del pueblo hondureño. Temas que estaremos abordando en Diálogo de Impacto. Le recuerdo a usted que también puede sintonizarnos a través de las diferentes radios, participar también en las redes sociales con su pregunta. Más adelante aparecerá el número de WhatsApp para que comparta sus mensajes también. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas. Pese a la bruma, hay que estar con mucho ánimo, hay que empezar el día con todos los ánimos posibles. Compartimos las 5 de Impacto. Luego de darse a conocer la sustitución de 144 kilos de cocaína en una bodega de evidencia de la propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras en Naco Cortés, la entidad castrense se mantiene abierta a los procesos de investigación. El humo contaminante y las altas temperaturas empiezan a generar efectos agresivos. Esto en varios centros educativos de la capital se comenzó a reportar el desmayo de varios estudiantes, una situación que ha alarmado a los maestros y padres de familia. Debido a los altos niveles de contaminación en el ambiente, la presidenta de la República, Xiomara Castro, aprobó la extensión del teletrabajo para la mayoría de los empleados públicos, a partir de este martes 21 al viernes 24 de mayo del 2024. Agentes de la Policía Nacional en San Pedro Sula detallan que diariamente reciben hasta 4 denuncias por delitos de violación en perjuicio de menores de edad. En alarma el Hospital de Niños Quemados ante el aumento de hasta un 25% en atenciones, sumando una tasa ocupacional hospitalaria de un 83% debido a la afectación por derrames de líquido caliente. El informe a la vez detalla que de enero a la fecha se ha mantenido la atención con más de 14 pacientes cada semana. Bienvenidos a Diálogo de Impacto. Hoy estaremos abordando esta situación que estamos viviendo por las condiciones del tiempo y sobre todo sumado a ello la quema de los bosques que ha provocado una densa capa de humo que está poniendo en peligro la salud de los hondureños debido a que al aire tóxico que estamos respirando. Y es que hemos llegado al nivel más alto de contaminación. El día de ayer específicamente y hoy aparentemente continuaremos, ya estaremos analizando esa situación también. Se ha tomado la determinación en el sistema escolar de adelantar el receso académico que está programado para julio. Sin embargo, y debido a esta situación, pues ha tomado la determinación de que los niños estén en casa. Ha generado controversia porque los niños estarán encerrados, algunos dicen que ese tiempo es para descansar o dar su paseo, relajarse, pero bueno, situaciones que se están dando en el tema educativo. Hay teletrabajo parcial, porque entendemos también de que parte del gobierno, por lo menos en el centro cívico, siguen trabajando. Por esa razón es que esta semana de receso escolar
es para prevenir que los niños estén expuestos a al aire contaminado que está en este momento. Como les decía, se ha ordenado teletrabajo, pero es parcial porque muchas personas están trabajando específicamente en el centro cívico, lo que pondría, si se quiere, en duda un poco pues las ordenanzas de la Presidenta, porque deberían de estar en teletrabajo todos, esto para evitar también la alta contaminación de los vehículos. Así que algunos expertos recomiendan pues que a las personas con enfermedades de base pues es mejor mantenerse con los cuidados necesarios que estaremos hablando. ¿Qué tan tóxico es el aire contaminado que estamos respirando? ¿Qué medidas se deben de tomar? Se debe de declarar emergencia nacional climática. Es por ello que este día hemos invitado a la doctora Suyapa Figueroa, que tiene una especialidad en neumología, y también a la doctora Miriam Aguilera, que ella es epidemióloga, que estaremos conversando a lo largo de esta hora para escuchar sus recomendaciones. Además, vuelve nuevamente al descubierto la crisis sanitaria que hay en nuestro país. Gabriela Plata nos ha preparado el siguiente informe. Ojos llorosos, falta de aire y dolor en la garganta son algunas de las afectaciones que está registrando la población hondureña ante la densa capa de humo y los altos niveles de contaminación ambiental, a lo que expertos en salud hacen un llamado exhortativo a la ciudadanía a tomar precauciones. El nivel de contaminación en la medición de partículas es de altamente peligroso. Y no solo es en la capital, sino que es en toda la República y otros países de la región centroamericana que están experimentando este mismo fenómeno. La recomendación general es eso, por ejemplo, que reduzcan al máximo posible la movilidad urbana, a la cual todos y todas contribuimos, que usen la mascarilla, sobre todo en espacios abiertos, para poder reducir esa exposición que tenemos al humo. Para la doctora Suyapa Figueroa, la situación ambiental que está atravesando el país es el producto de cómo la falta de interés en crear mecanismos para el sobreguardo ambiental y la falta de concientización a la ciudadanía está generando esta crisis climatológica. Y todos los años que estamos expuestos a esta misma situación, por falta de una política pública, por falta de acciones contundentes contra aquellas personas pirómanos que incendian los bosques, y por las malas prácticas como ser la quema de basura, que la misma alcaldía está quemando basura. Tengo fotos que evidencian este tipo de acciones, de las protestas en las que se queman llantas, de las cañeras que están encendiendo fuego también y generando una gran cantidad de humo. Lo que está pasando en el país es una situación que no debe tomarse a la ligera, ya que las enfermedades respiratorias continúan reportándose en los principales centros de atención, causando mayores afectaciones para los grupos de enfermedades bases. Siempre hacemos el llamado a las personas, sobre todo aquellos con antecedentes patológicos de haber tenido asma en la infancia o adultos mayores con antecedentes de tabaquismo crónico o de haber cocinado mucho tiempo con fogón, que intenten permanecer en sus espacios habitacionales el mayor tiempo posible. Por ejemplo, aquí que estamos en un ambiente cerrado, la contaminación o la entrada de este smog. Honduras alcanzó uno de los registros más altos de contaminación y según informes internacionales, el nivel alcanzado es peligroso. Esta capa de humo es el reflejo como la mente perversa del ser humano y la falta de interés en crear políticas ambientales en favor del medio ambiente nos están pasando factura. En cámara de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Una situación complicada que estamos atravesando, histórico realmente, en donde todos tenemos una cuota de responsabilidad, pero como bien lo decía también en la nota la doctora Figueroa, pues realmente hay mucha ausencia de políticas reales para evitar eso. Pero bueno, saludo con mucho afecto a ambas médicos, realmente nos da mucho agrado el poder compartir con dos especialistas en el tema que vamos a tratar justamente. La doctora Suyapa Figueroa. Doctora, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que me da de venir a su programa y compartir un tema que es de interés público, de que es una grave situación que estamos atravesando y buscar luces, buscar soluciones a esta problemática. Doctora Aguilera, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Es un honor estar con la doctora Suyapa Figueroa, ¿verdad?, quien abordará todo el tema clínico, ¿verdad?,
el producto de esta gran contaminación. Realmente es un tema que nos debe preocupar a todos. Cuando nosotros mirábamos hace años las informaciones internacionales y mirábamos videos de la China, mirábamos videos de México, de otros países asiáticos, nosotros nos sorprendíamos, todo el mundo con mascarilla anda en ese lugar, ¿verdad? Qué polución, qué contaminación. Y ahora lo estamos viendo en nuestro país, ¿verdad? En nuestros países de Centroamérica también. Y es alarmante, es preocupante, ¿verdad? Que no hayamos logrado, siendo un país con una población no tan elevada como estos países industrializados también, que ellos tienen una gran cantidad de industria, de población, y pues se justificaba, ¿no?, de alguna manera esta gran cantidad de contaminación atmosférica. Y nuestro país pues realmente no es un país, digamos, con una población como ellos, y pues no deberíamos de tener tanta contaminación. Lo que pasa que nosotros no han habido regulaciones, ¿verdad?, para poder controlar, ¿verdad?, toda esta contaminación atmosférica. Y ahora estamos viendo los resultados y esperamos pues que esta mañana, ¿verdad?, pues, a través de este tema y de esta televisora, pues la población también pueda crear conciencia, porque tenemos responsabilidad también nosotros como población, como también lo tiene el gobierno, ¿verdad?, las autoridades en el tema. Entonces creo que este es un problema que nos afecta a todos, ¿verdad? Claro. Todos salimos a la calle, todos tenemos que hacer nuestras actividades, y pues ahora se han tomado algunas decisiones que ustedes ya las dijeron, suspender las clases. Está muy bien, porque la mayoría de los maestros tienen un carro. Lo hemos visto cuando gracias a Dios, ¿verdad?, cuando nos hacen este cambio, cuando se suspenden clases, nosotros vemos cómo baja, ¿verdad? Disminuye el tráfico. Y sabemos que del combustible, ¿verdad?, hay muchos gases, ¿verdad?, que especialmente el diésel, ¿verdad?, desprenden muchos gases. Los buses también, por ejemplo, desprenden mucho estos gases que también se combinan con los incendios forestales, se combina con la industria, ¿verdad?, y lo que emite la industria, también hasta con el uso de plásticos, o sea, tenemos que cambiar como población. Es no solamente los incendios forestales, ¿verdad?, sino todas nuestras conductas, es un conjunto de prácticas que nos llevan a tener esta gran contaminación como lo miramos en el mapa. Entonces, ya justamente, doctora, perdone, ya vamos a estar repasando el mapa, cuál es la calidad de aire que tenemos para hoy. Doctora Figueroa, ¿qué tan tóxico es el ambiente, el humo que está ahorita cubriendo el territorio? Bueno, los niveles que se midieron el día de ayer son altamente nocivos para la salud, es decir, los niveles de contaminación, esas partículas, eso que no nos deja ver, que se ve opaco, nos dice que es obvio la cantidad de partículas suspendidas en el ambiente. Y obviamente también cuando tenemos un particulado mayor de 101 unidades, pues ya tenemos un índice de contaminación que es dañino a la salud. Pero cuando sobrepasamos ya, como el día de ayer, más de 400, había lugares en los que teníamos 464 unidades, ya esto indica que hay un daño intenso a la salud de la población, y tenemos efectos a corto, mediano, largo plazo. Es decir, ese contacto, ese ingreso de esas partículas que están suspendidas y que son respirables, es decir, que no se quedan en la nariz, no se quedan en los mecanismos de defensa que tenemos en la mucosa, en la vía aérea superior, sino que llegan hasta la vía aérea inferior, es decir, llegan a nuestros alvéolos, producen en el contacto con la mucosa una reacción inflamatoria que produce un estrés oxidativo, es decir, un daño, disminución de la capacidad de respuesta del barrido ciliar, es decir, nosotros tenemos dentro de nuestra vía aérea pequeñas vellosidades que son las que eliminan las partículas, pero esa inflamación, esta reacción inflamatoria que tenemos dentro de nuestro organismo hace que tengamos disminución de esos mecanismos de defensa
y que los procesos infecciosos sean más probables que ocurran, y eso es el efecto inmediato. También vamos a tener hipersecreción de moco, producto de inflamación, y por tanto vamos a tener que los ojos nos lloran, tenemos secreción nasal, tenemos tos por la secreción que tenemos. En pacientes, esto es en las personas normales, pero en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad como asma, por ejemplo, pueden desencadenarse crisis. Son pacientes que van a tener que acudir a la emergencia de los hospitales, van a tener exacerbación los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes que tienen enfisema, por ejemplo, o que tienen bronquitis crónica. El 30% de las exacerbaciones de esos pacientes, o sea, de la gravedad de esos pacientes, se debe a contaminación medioambiental. Y esto supone un riesgo de mortalidad importante. De hecho, no solamente en estos pacientes que tienen enfermedades respiratorias, sino en los pacientes cardiópatas también. Recordemos que también este estrés oxidativo, esta reacción inflamatoria que vamos a tener, se generaliza y hace que estos pacientes aumenten su frecuencia cardíaca, y la mortalidad también de estos pacientes se incrementa durante estos periodos de contaminación. Pero también tenemos efectos a largo plazo, es decir, esta reacción inflamatoria también nos va a pasar factura, y le va a pasar factura a los niños, a nuestros recién nacidos, a nuestros niños, nuestros adolescentes, porque si estas condiciones continúan, cuando ellos tengan arriba de 45 años, digamos a los 50 años, pueden, aunque nunca hayan tenido cocina en su casa de cocina de leña, aunque nunca hayan fumado, van a tener repercusiones como que si lo hubieran hecho, y pueden desarrollar, si genéticamente tienen predisposición a hacerlo, van a desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una de las primeras causas de mortalidad que tenemos en el mundo y en Honduras por estas causas. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las primeras 10 causas de mortalidad. Así que sin contar que también es predisponente a cáncer. Existen mutaciones producto de la exposición y de la reacción inflamatoria crónica que producen, y existen este tipo de mutaciones también, y mayor predisposición a cáncer. Es decir, que si nosotros vemos la gravedad de lo que estamos pasando, de ahí es que se deduce que el gobierno, que está obligado a preservar la vida y la salud de las personas, que es el fin supremo del Estado, pues realmente hacer todo lo necesario para evitar que esta situación continúe, especialmente pues en las personas que tienen factores de riesgo. Pero si nosotros lo vemos a largo plazo, nuestros niños incluso van a tener repercusiones crónicas por la exposición. Y es importante el hecho de que nosotros le digamos a la población qué debemos hacer, porque las partículas son tan pequeñas, son partículas que no las podemos ver en el interior, pero en el interior también existen, se penetran por las pequeñas hendiduras bajo las puertas, si tenemos las ventanas abiertas más aún, ingresan. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar, salir y hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque entre más ejercicio haga, más movimiento haga, claro, mayor va a ser la frecuencia respiratoria y usted va a tener mayor contacto e inhalación de partículas. Pero además el poder tener filtración del aire dentro de las casas, especialmente en aquellas personas que conocemos que tienen algunas condiciones especiales, a través de purificadores de aire, filtros que tienen filtros EPA, que pueden atrapar esas partículas y mejorar el aire en el interior de las viviendas. Utilizar, por ejemplo, aire acondicionado, cerrar completamente, herméticamente las ventanas del interior de las viviendas, y si tiene aire acondicionado, pues puede encenderlo y sentirse mejor durante algún tiempo. Esto especialmente en aquellas personas que tienen ciertas condiciones.
Sin embargo, esto no es lo que pasa con la mayoría de los hondureños que no tienen esas posibilidades. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser conscientes y generar menos humo nosotros. Evitar quemar basura, evitar utilizar, digamos, mejorar las condiciones de la salida de humo de nuestras cocinas para evitar también exponernos directamente al humo y obviamente muchas otras condiciones que se deben hacer. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en que era necesario evitar que los niños fueran a clases, el adelantar el feriado por el Día del Estudiante creo que fue, y lo sugerimos, también el Colegio Médico lo ha sugerido, evitar que los niños vayan a clases para que ellos, como es difícil tenerlos quietos, un niño es imposible tenerlo quieto, ellos corren y están expuestos a esta contaminación, pues disminuir la generación de complicaciones respiratorias en ellos. Sin embargo, pues hay muchas otras medidas que debemos tomar. Creo que es el momento también de llamar a una mesa con participación de múltiples disciplinas. Ahí deben haber ingenieros forestales, médicos, epidemiólogos, debe haber personas especialistas en tránsito para que agilicemos el tránsito, para que evitemos este congestionamiento que también contribuye. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la condición de unidades que son altamente contaminantes? Sacar de circulación aquellas unidades que no están cumpliendo con las normativas o revisión de las unidades y disminuir la emisión de gases tóxicos. Claro, bueno, como podemos ver en el mapa y ustedes también, doctoras, así está la actualidad en nuestro país, esto gracias a esta página que mide la calidad de aire y que refleja también los incendios forestales, algo que ha afectado muchísimo y que las mismas autoridades encargadas de esto han dicho que el 99% y incluso hasta los bomberos se trata de mano criminal, o sea, es decir, personas que no cuidan nuestra casa común y como podemos ver, pues por ahí, por gracias a Dios, el sitio en donde está más despejado, podemos ver que la calidad de aire hoy ronda arriba de los 200, es decir, todavía es altamente peligroso. Y doctora Aguilera, y de acuerdo a su experiencia, ¿considera usted que es necesario declarar una emergencia nacional climática? Bueno, creo que en estos momentos, lo que se debe hacer es lo que la doctora Figueroa, ¿verdad?, estaba proponiendo, y es hacer una gran mesa de análisis de la situación y cómo podemos contribuir todos, ¿verdad?, a cambiar, como lo decía al principio, responsabilidad de todos. Y creo que los días más que tuvimos mayor peligro fue cuando teníamos casi más de 400. Sí. Pero esto se puede volver a dar, ¿verdad?, porque viene el verano del próximo año, ¿verdad? Esto hay que trabajarlo. Yo quiero solamente decirle a las personas que están ahí en su casita viendo este programa que quiero que sepan qué es lo que estamos inhalando. Mire, toda esa contaminación atmosférica tiene monóxido de carbono, dióxido de carbono, para los que ustedes más o menos conozcan les voy a mencionar, dióxido de azufre, ¿verdad? Tiene incluso partículas de plomo, puede tener hidrocarburos, sabemos, ¿verdad?, por los combustibles. A nivel de suelo incluso puede haber ozono que para el asma, ¿verdad?, esto agrava el asma. El monóxido de carbono también puede invadir las células de nuestro cuerpo, ¿verdad?, y no permite el transporte de oxígeno a los órganos. Por eso muchas personas, doctora, están que se desmayan, ¿verdad?, que están incluso personas que dicen que les falta la respiración, que, hemos visto ahorita actualmente personas incluso con crisis de ansiedad, ¿verdad? Personas que han... Hasta el estado de ánimo. Ya estado de ánimo, no, incluso personas que han creído que se están muriendo porque se están asfixiando, ¿verdad? Y es una crisis de ansiedad realmente lo que tenían porque empezaron a sentir que el aire le faltaba. Entonces veamos todos los contaminantes que tenemos, ¿verdad? Y que están ahí. Nosotros lo vemos ese montón de humo, pero en ese montón de humo están todos estos químicos, ¿verdad?, contaminantes que nos van a dañar nuestra salud, como dice la doctora ahorita.
En este momento pueden presentarse todas las personas que andan con ardor de garganta, otras tienen rinitis, tienen alergias, les arden los ojos, pueden desarrollar incluso conjuntivitis, pero también está, ¿verdad?, a largo plazo, ¿verdad?, lo que ella nos explicaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas partículas se pueden quedar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y a futuro, pues, aflorar y dañar la salud. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Yo creo que tenemos que empezar por educar a las nuevas generaciones. Yo creo que ya hay una generación que parece que quiere destruirlo todo, ¿verdad? Destruir la tierra. Miren, cada vez que se queman esos árboles, ¿sabe qué ayudan? El árbol lo que hace es que consume el CO2, el dióxido de carbono, el árbol lo convierte en oxígeno. Todos esos árboles que quemaron, ahí nos dejaron sin oxígeno, ¿verdad? Por esa razón. Pero no solamente eso, imagínense, sino que también cuando hace la quema, entonces también sube toda esa contaminación que luego nos regresa. Yo le decía ayer a una periodista, bueno, eso fue lo que mandamos para arriba, ya nos lo están mandando de regreso, porque allá no lo necesitan, ¿verdad? Entonces, porque es lo que nosotros producimos, ¿verdad? Toda esa contaminación es producida por el hombre. Entonces, imagínense, yo le podría mencionar otros nombres, el óxido de hidrógeno y tal vez podríamos explicar cada uno de ellos, pero solo imagínense la cantidad de contaminantes que estamos respirando en este momento. Claro. Doctora Figueroa, en su condición también de diputada del Congreso Nacional, ¿existe voluntad política para hacer esta mesa, para buscar una solución a esto? Porque esto va a continuar. Sí, mire, ha habido poca disposición. De hecho, cuando presidí la Federación de Colegios Profesionales, hicimos propuestas para que la FECOPRU, que es una instancia bastante interesante porque recoge expertos, agrónomos, están el Colegio de Ingenieros Forestales, está el Colegio Médico, el Colegio de Químicos, Farmacéuticos, es decir, hay una gran cantidad, es multidisciplinario y también nos ofrecimos hace unos años que yo estuve en el Colegio Médico, a poder buscar alternativas de solución a esta situación. Creo que es importante desarrollar políticas públicas a largo plazo para poder también minimizar el impacto de estas situaciones, buscar algunas otras alternativas, como decía la doctora, incorporar en la currícula formativa, tanto de la escuela como colegio y universidad, el cuidado del medio ambiente y cómo poder preservar. Difiero un poco con ella en que los jóvenes no les interesa, creo que más bien los jóvenes están más interesados en el medio ambiente que nosotros, porque realmente ellos son más conscientes de que este es el planeta que estamos heredando a las futuras generaciones, y creo que ellos tienen una gran conciencia de la importancia de la preservación del medio ambiente, y hay que aprovechar más bien esa conciencia que ellos pueden tener para que para que promovamos un cambio y acciones que efectivamente mejoren esto. Hay muchas políticas públicas que se deben implementar. Por ejemplo, en las áreas urbanas, ¿cuántos pulmones tenemos nosotros? ¿Cuántas áreas verdes tenemos? Hemos visto cómo se han construido enormes edificios que, si usted lo compara con las políticas que existen en otros países con respecto al área que debe dejarse como área verde, en la construcción de esos edificios le quedamos a deber muchísimo a los compradores de esos edificios de apartamentos. Luego, el crecimiento no se mide por área realmente, si en esa área cuántas personas más van a habitar, y eso genera incluso hasta reacciones hostiles. Usted ha visto cómo en los últimos días han salido pobladores de ciertas colonias a protestar por estas situaciones, por este descontrol que hay en la construcción. Y obviamente también nos hace falta, y lo hemos visto, cómo la propia alcaldía quita áreas verdes, elimina árboles. Lo vimos en muchas ocasiones, en la alcaldía anterior, por ejemplo, vimos muchas de estas acciones, y en esta alcaldía también
vemos cómo no se reponen esos árboles que están siendo afectados por obras que se están construyendo. Entonces estamos haciendo de las ciudades realmente hostiles, ciudades estresantes, ciudades en donde al final este estrés, no solo de la contaminación, sino de no ver nada verde, de no tener oportunidad del contacto con la naturaleza, de escuchar el canto de las aves, que es tan agradable y que es tan relajante, entonces nos va a convertir en personas cada vez más hostiles, más agresivas, y obviamente va a tener un impacto negativo para nuestra salud y la salud colectiva también, que debe verse como un todo, como una aspiración que debemos tener como máxima, el hecho de que tengamos comunidades saludables y no solamente ver la salud individual de cada persona. Qué interesante lo que estamos analizando en esta mañana. Les recuerdo, usted puede enviar su mensaje al 3182-5600. Después del corte, estaremos con Gabriela Plata desde el Instituto Cardiopulmonar, conocido como el Tórax, para conocer cuál es la afluencia de personas, porque entendemos ya están llegando muchas personas por atención, esto por la realidad que estamos viviendo. Ya se han visto algunos escenarios para mejorar, pero ya no debemos de continuar ante esta situación. Se deben de tomar medidas puntuales y lo que se ha hecho está bien, pero hay que hacer mucho más. Les recuerdo, estamos en Diálogo de Impacto. Quédese con nosotros, vamos a la pausa. Al retornar seguiremos abordando esta temática. Ya volvemos. Seguimos en Diálogo de Impacto conversando con la doctora Suyapa Figueroa, que además de ser diputada, pues su especialidad es en neumología, y también la doctora Miriam Aguilera, que es epidemióloga, hablando sobre esta crisis que estamos viviendo producto de la contaminación en el ambiente. Compartimos con ustedes cómo están operando los aeropuertos este día. Bueno, el aeropuerto Toncontín está inoperativo. Normalmente, pues en horas de la tarde reduce un poco el humo, por lo que pueden salir también. Y el Ramón Villeda Morales está inoperativo. El Golosón, el Juan Manuel Gálvez y Palmerol están operando normalmente. Hoy ha disminuido un poco, sin embargo, es peligroso el aire, el humo que está en nuestro ambiente. Pero vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Gabriela Plata, que se encuentra del Instituto Cardiopulmonar, el Tórax, para saber cómo está la afluencia de pacientes. Gabriela, con usted, buenos días. Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, informándole cómo está la afluencia de pacientes. Y bueno, vamos a mostrarle que a esta hora de la mañana muchos ellos ya han ingresado específicamente al área de consulta externa. Hemos podido dialogar con varios de ellos, donde nos han comentado muchos de los padecimientos que han estado sintiendo debido a esta alta contaminación. Y bueno, vamos a dialogar y consultarle. Muy buenos días, mi estimada. ¿Cuál es su nombre? Elena Colindre. Muy buenas, coméntenos, ante esta alta contaminación, ¿cómo se encuentra su estado de salud y la atención cómo ha sido en esta zona? No, acá ahora ya no atienden a nadie. Ahorita estamos en un estado que a nadie quieren atender. Le ponen una traba, le ponen otra y mira, nada, venimos. ¿Desde qué hora se encuentra usted en este centro? De las 6. ¿Y no ha recibido la atención? No, es que no, ya me dijeron que no. Porque no tengo esto, no tengo el otro. Yo estuve hasta interna aquí un poco de tiempo, pero ahora es que ya no me pueden atender. Mire, según va pasando el tiempo, todo se va perdiendo. La atención y todo ya ahora ya no. Ahorita ya no. En estos centros de salud está horrible. Ya ni quisiera, bueno. Y personalmente usted, ante esta contaminación, vemos que anda al uso de su mascarilla. ¿Cuál es el padecimiento que usted está sufriendo? Yo es que tengo humo en un pulmón y solo respiro con uno. Pero aquí a nada viene, mire. Yo aquí estuve hasta interna, pero ahora a nada viene, porque le piden una cosa, le piden otra y le piden otra.
Muchas gracias. Bueno, es lamentable lo que nosotros podemos informarle. Las personas en este lugar están denunciando que no están recibiendo la atención y bueno, muchas de ellas tienen padecimientos crónicos tales como perforaciones dentro del pulmón y entre otros. Vamos a dialogar con más personas para consultarles cómo se encuentra la atención y bueno, también le vamos a mostrar en imágenes completamente en vivo cómo se encuentra el área de consulta externa. Vamos a dialogar con este caballero para consultarle. Muy buenos días, mi estimado. ¿Cuál es su nombre? Estoy en la acera, en la calle. Bueno, vamos a dialogar con más personas para consultarle. Muy buenos días, mi estimada. Si nos brinda un poco de detalles, ¿desde qué hora se encuentra en este centro? Estoy a las 5 de la mañana. Y díganos la atención, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se siente ante esta contaminación? Yo estoy esperando un familiar que anda en consulta. ¿Y la atención cómo ha sido en otras ocasiones? La atención muy buena. ¿Y usted personalmente cómo se siente ante estos niveles de contaminación? Muy bien, tomando mucha agua y siempre protegiéndome con mascarilla. Soy sobreviviente de cáncer y tengo que cuidarme. Sí. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que nosotros podemos informarle a esta hora de la mañana. Bastante incidencia en este lugar. Las personas que sufren patologías crónicas y específicamente ante esta alta contaminación. Si no hay preguntas con usted, licenciado, yo regreso hacia el estudio central. Gracias, Gabriela. Bueno, en realidad que se está viviendo, es muy probable, doctora, que vaya incrementando, como usted bien lo ha explicado, los escenarios que se pueden dar. Ahora, doctora, ¿existe el personal médico para atender una crisis como la que se nos podría avecinar? Bueno, realmente cada situación emergente complica la atención de los pacientes porque si todos vemos, el principal centro hospitalario, que es el Hospital Escuela, tiene una ocupación extremadamente alta, tiene un 400%, es decir, cada cama que es ocupada por un paciente, hay 3 sentados en una silla esperando que se desocupe esa cama, que están ingresados incluso. Entonces, imagine usted cada vez que hay una emergencia por dengue, que tenemos en este momento una situación grave con dengue. Entonces, si sumamos los pacientes que ameritan ingreso por crisis de asma, por exacerbación de POC, los pacientes que se descompensan de enfermedades cardiovasculares, entonces satura los centros asistenciales y es por eso que esta sobre demanda que se tiene en los centros de atención, entonces hace que pacientes que, digamos, están relativamente más estables, pero que ellos se sienten enfermos, que necesitan atención, pero al medir la necesidad, de repente otra persona está más grave que él, se sienten insatisfechos de la atención como la señora, que ella se siente mal y ella quiere ser atendida, pero que es rechazada muchas veces o derivada para otro tiempo para la atención. Y la verdad que esto es complejo y es desgastante también para el personal que trabaja en estos centros asistenciales. Así que esto puede ser bastante complicado y esto más cuando los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica llegan en una crisis tal que necesitan asistencia mecánica ventilatoria. No hay suficientes ventiladores mecánicos, no hay suficientes camas de cuidados intensivos para cuando desarrollan insuficiencia respiratoria estos pacientes poderlos atender como es necesario en muchas ocasiones. Y esto, como todos vemos, tiene un costo económico. El hecho de que se paralice un aeropuerto, el hecho de que suspendan las clases tiene un impacto. El hecho de que los empleados públicos no vayan a trabajar de manera normal tiene también un impacto económico. Y obviamente la exacerbación, el hecho de que los pacientes tengan que estar atendidos en las áreas de emergencia también tiene un impacto económico. Hay ausentismo laboral también por estas situaciones. Entonces, realmente si nosotros sumamos todas estas situaciones, entonces nos damos cuenta de que las acciones que hagamos preventivas son lo más importante que nosotros podemos hacer. ¿Qué está generando este humo? El incendio forestal. ¿Qué vamos a hacer con las personas, con los pirómanos? ¿Cómo podemos poner guardias forestales, por ejemplo, que en algún tiempo hubo guardias forestales que pudieran advertir un incendio
de manera más oportuna y poder accionar de manera oportuna, cómo poder incrementar el ejército de personas que van a atender y van a mitigar los incendios forestales, qué otras cosas podemos hacer, cómo nosotros podemos agilizar más el tráfico, es decir, hay tantas cosas preventivas que podemos hacer, por eso insistimos nosotros en esa mesa de abordaje de la crisis y plantear las políticas públicas que se deben adoptar de una manera consensuada y implementarlas, como le decía yo, las áreas verdes, cuánto es necesario. Yo viví en México, por ejemplo, viví en un edificio de apartamentos, pero el área verde que teníamos, por ejemplo, era grande y no eran áreas encementadas con grama artificial, era áreas verdes en donde había árboles, en donde usted podía ir con su mascota, los niños podían correr o jugar fútbol, por ejemplo. Muy bien controlado. Entonces todo bien. Entonces, aquí existen áreas que incluso están pretendiendo colonizarlas y son áreas perfectas que podrían ser, que son de difícil acceso, son cerros, en donde uno diría es difícil que construyan ahí y que podrían ser utilizadas como pulmones. Y obviamente esta situación gravísima que usted no la ve de la misma manera en Nicaragua. ¿Por qué Honduras está así? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Honduras es un país de vocación forestal. Nuestra riqueza han sido esos bosques. La cantidad de ríos, la cantidad de agua que hemos tenido ha sido nuestra riqueza. ¿Por qué Honduras está especialmente así y no otros países como Nicaragua, como Guatemala? ¿Por qué nuestro país tiene especialmente esa situación? ¿Por descuido de quienes nos han gobernado y nos gobiernan? ¿Porque no nos hemos educado? ¿Porque somos el país también con la educación más baja en Centroamérica? Porque hay intereses de otro tipo que no los estamos midiendo y podría ser otra situación. Entonces, ¿por qué Honduras, por qué Tegucigalpa tiene que ser la ciudad más contaminada del mundo? Trascendemos al mundo siempre como los peores, con los peores indicadores. Muy difícilmente trascendemos en el mundo con situaciones positivas. Así que tenemos que analizar por qué nosotros nos comportamos tan mal y cómo podemos hacer para cambiar esas conductas. ¿Qué tienen que hacer nuestras autoridades, que son las que deben dar el ejemplo, para ir cambiando y no acomodarnos siempre a esa situación tan corrupta y tan agobiante de quienes nos gobiernan? Porque no deberíamos ser tan diferentes, deberíamos realmente entrar en lo que todo el mundo, en la preocupación mundial, porque como usted bien lo dijo, y lo dijo el Papa Francisco en su Laudato, ¿verdad? Nosotros tenemos responsabilidad de nuestra casa común y realmente tenemos responsabilidades que son preservar la vida silvestre. Imagine cuántos animalitos han muerto en esos incendios. ¿Cuánta repercusión vamos a tener en la falta de agua? Que también tiene que ver con la salud. Realmente es alarmante. Yo creo que si ya no nos alarmamos suficiente y hacemos acciones de reforestación, de impacto realmente en cómo no generamos esta cantidad de incendios, creo que si no tomamos conciencia ahora mismo que tenemos una crisis, y no lo vemos como crisis, sino como, esto pasa todos los años. Esto es, ya estamos acostumbrados a que, no. Si no nos plantamos en que esto es como estar fumando continuamente, las 24 horas del día durante todo este tiempo, todo este mes, estamos en incendios forestales prácticamente siempre desde finales de febrero. Marzo, abril, mayo y todavía junio, de todos los años de nuestra vida. Cuando nosotros vemos digamos, el índice de exposición a humo, lo contamos en horas durante un año, durante los años de vida que tenemos. Imagínense entonces cuánto tenemos fumado de ese humo.
durante toda nuestra vida y eso, como le digo, nos va a pasar factura. Definitivamente, doctora Aguilera. Usted quería apuntar algo. Usted vive en una zona alta de aquí de Tegucigalpa. Sí, yo vivo... Que ha sido muy afectada. Así es. Realmente da pesar ver cómo se ha destruido toda la ecología, esa armonía ecológica que debe existir, ¿verdad? Porque con estos incendios toda la biodiversidad, las plantas, los animalitos, imagínense cuántas mariposas, cuántas abejas, que son las encargadas de la reproducción, son las que llevan esas semillitas para allá y allá y van, se quemaron. Entonces, a futuro, ¿qué vamos a esperar, verdad, para las nuevas generaciones? Hace algunos años, bueno, en el 2010, con todas estas organizaciones internacionales, verdad, que se encargan de lo del medio ambiente, habían proyecciones que en el 2025 la humanidad, ¿verdad?, tendría una gran escasez de agua, bueno, en el 2010, imagínense, y ahora ya lo estamos viendo, estamos viéndolo antes del 2025. Esas fueron las proyecciones que se hicieron, ¿verdad?, de cómo la humanidad tendría una escasez de agua. Veamos la ciudad de Tegucigalpa, ¿verdad?, cómo está con los problemas del agua. Y yo soy protectora del medio ambiente, ¿verdad? Yo amo el medio ambiente. A mí no me pueden, tal vez hay un árbol que ya está medio seco en mi casa y hay que cortarlo. Y yo voy, no se podrá cortar algunas ramitas mejor. Y no, este árbol ya está muerto, ya tiene que cortarlo o se cae. Pero sí, amo la naturaleza y nuestro país ha sido bendecido con fuentes de agua, con toda esta naturaleza tan hermosa, bosques, montañas, pero también hemos visto, ¿verdad?, cómo no ha habido control de la tala de bosques, cómo la madera hondureña es famosa fuera de Honduras, ¿verdad?, cómo prefieren, ¿verdad?, la madera hondureña. Y tristemente los hondureños somos los que vamos a lidiar con las consecuencias de que no existan leyes que obliguen a esas personas que cortan los árboles para vender su madera que siembren. ¿Quién los controla? ¿Quién les exige que más bien por cada árbol cortado deberían de pedirles 10? ¿Por qué? Porque para que un árbol crezca, o un pino, por ejemplo, son años los que tienen que pasar para que llegue eso. Entonces, por el daño que le hacen al país. También, por ejemplo, vimos el incendio de Latío. Yo vivo en una aldea de Latío. Y ¿quién es el dueño de esos terrenos? ¿Qué exigencia se le va a dar a estas personas que puede ser que hayan tenido que ver o no hayan tenido que ver, pero si tienen grandes extensiones de tierra en ese lugar, ¿por qué no la cuidan? ¿Verdad? Porque eso le pertenece a ellos, pero también le pertenece a la ciudad, porque de ahí tiene una fuente de agua esta ciudad, ¿verdad?, que es abundante o era abundante, no sé qué va a pasar después de estos incendios, porque yo tengo 2 lagunas en mi casa y una se me secó. Así, yo sorprendida, ¿verdad? Yo suelo caminar por ahí los fines de semana, sábado y domingo, y yo, no puede ser que se hizo el agua, se secó. Entonces, veamos cómo puede secarse las fuentes de agua de las que toman las personas que usan el agua de la Tigra. Entonces, ¿qué leyes van a aprobar? Yo espero que este Congreso Nacional, la doctora es diputada, este Congreso Nacional nos deje algo, ¿verdad?, para la protección del medio ambiente. Creo que Amitigra tiene algunas, la estaba buscando, algunas iniciativas. Una de ellas, sí la recuerdo, que es que a los dueños de estos terrenos, ¿verdad?, se les exija también que puedan reforestar. Y la otra cosa es los permisos para construir esas colonias que quieren hacer en estos lugares. Bueno, los que vivimos en aldea y que Dios nos bendijo, ¿verdad?, con este lugar, yo a veces pienso, cuando veo los pinos, porque atrás de mi casa hay una montaña llena de pinos y dentro de mi casa también, ¿sería capaz de venir a cortar un montón de pinos para construir una casa yo acá? ¿Verdad? Entonces, claro. Qué daño, realmente, así como todos queremos, claro, mejorar, vivir bien y queremos estar en contacto con la naturaleza, pero debe ser regulado, ¿verdad? No quemar esas extensiones, porque soy del criterio
de que no es posible, como una noticia que dieron que un campesino, no sé qué había, sí, yo conozco todas esas aldeitas, ¿verdad? Y que de Palo, no sé qué, Palo Blanco se llama, la aldea se había pasado para La Tigra. Yo dije, pucha, ¿cómo avanzó ese fuego hasta allá? Entonces, nunca nos dieron una versión, ¿verdad? Claro, aquí voy a hacer una crítica de qué fue lo que pasó allí, qué medidas se han tomado, la ley, cómo se aplicó, porque mientras no se aplique la ley, ¿verdad? Sí. A estas personas que causan incendios, ya sea accidental o que lo hacen, ¿verdad? Como que lo quieran hacer, mientras no se apliquen, no siempre vamos a estar viendo esto. Mientras el Congreso Nacional no tenga una ley también de protección al medio ambiente, pues tiene que venir desde allá. Habemos muchas que los vecinos nos reunimos, allá hay un grupo de muchachos que se llaman los Panteras, que ellos van, que apagan los fueguitos. Atrás de mi casa hubo un fuego, una vez yo estaba fondeada, como a las 12 de la noche me tuvieron que llamar, porque había un pequeño fuego ahí y lo fueron a apagar. ¡Qué bien! Ahí está Mi Tigra, están otros de la Tío organizados, pero queremos leyes, ¿verdad? Que sean enérgicas con el que destruye el medio ambiente, porque está destruyendo la vida. Entonces pedimos eso a nuestras autoridades. Ya estamos al cierre de este programa, pero antes quiero compartir con ustedes algunos mensajes que han llegado por WhatsApp rápidamente para nuestros amigos televidentes también están opinando. Están asesinando las montañas y bosques y culpa al gobierno por andar con pañales tibios, por no tomar medidas urgentes, contendientes. Ya no basta mandar mensajes de conciencia, deberíamos de expropiar tierras para aquellos que incurran varias veces en el delito de asesinatos ambientales. Ahí en su set tiene una diputada consciente del grave daño a lo que nos exponemos todos los hondureños debido a personas sin escrúpulos. Y en el Congreso deberían crear leyes fuertes y en protección de nuestra calidad de aire. Donde vivo noto presencia de cenizas de hoja de caña todos los días, nos dice este amigo televidente. Tenemos otro mensaje también por compartir. Deberían implementarse una ley que desde este año todos los colegios, el trabajo social test de los alumnos sea reforestar todas las ciudades. Solo sería su trabajo de aquí a 5 años. Bien, otro mensaje. Gracias por su comentario. Buenos días. Yo no estudié en Honduras, lo hice en París. Soy química en maestría. Cuando se iban a liberar fumes, dice, teníamos que colocar una tinaja llena de agua en el centro del laboratorio para purificar el medio. ¿Cómo aconseja cerrar las ventanas? Yo ya estoy haciendo eso en mi casa. La tina con agua está en el centro de la sala. No padezco de enfermedades respiratorias, pero es necesario prevenir. Extraordinario también lo que hace ella. Sí. Tenemos otro mensaje también, bastante amplio. Buenos días, con respecto a la situación en la condición de aire. Esto no es más que la factura de la educación que nos hace mucho la corrupción. Viene quitando las oportunidades y la masa de gente de los escasos recursos en las montañas y aldeas. La mayoría de las personas ni siquiera son graduadas de educación primaria. Es necesaria una campaña intensiva a través de medios de radiodifusión, de TV. Bueno, parte del mensaje lo que nos dice, yo creería de que este es importante, pero quiero cerrar con esta pregunta, diputada. ¿Existirá la posibilidad antes del receso legislativo que se pueda implementar ya alguna iniciativa para entablar esta mesa tan importante para que no vuelva a ocurrir esto? Yo creo que sí, vamos a hacer el exhorto, si nos permiten hacerlo, porque esa es la otra situación que pasa en el Congreso. A veces las cosas en el Congreso son más difíciles de lo que realmente sabemos y no nos permiten hacer este tipo de acciones, pero vamos a intentar hacer un exhorto para que se conforme a la brevedad posible. Hay instituciones que son fundamentales, ahí está Mi Tigra, por ejemplo, podría hacerlo, el ICF, colegio, como le decía, colegio médico, FECOPRU, todas estas instancias, junto con el gobierno, que es el que tiene la capacidad de tomar decisiones y puede tener el presupuesto para esto, hacer acciones contundentes. Lo que se refería respecto a la quema de caña, eso es tema de otra discusión, porque la combustión de la caña es todavía más tóxica, el humo de la combustión de caña es todavía más tóxica y es de verdad algo que debería de eliminarse, prohibirse que las cañeras le metan fuego a sus predios una vez que ha pasado el tiempo de zafra y obviamente pues todas estas acciones deben hacerlo. Decirle a la población que es importante evitar salir a hacer ejercicio,
que es importante el hecho de utilizar una mascarilla, pero la mascarilla que desafortunadamente no sirve es la N95, la KN95, la FFP2 o la N90, que son mascarillas sofocantes. Realmente que las mascarillas tricapa poco pueden servir, algo detienen las partículas, pero que básicamente es eso, mantenernos encerrados en nuestra casa, evitar generar humo también en nuestras actividades diarias, como por ejemplo hacer barbacoas y todo eso, deberíamos evitarlo, no quemar basura y todas estas acciones, tratar de revisar nuestros vehículos que no tengan tanta emisión de humo y bueno, sembrar en lo que podamos, cualquier plantita que podamos tener en el interior de nuestras casas, en nuestras aceras, sembrar árboles, hacer nuestro ambiente más agradable para que tengamos también mejor salud mental también, que tanto lo ocupamos en estas ciudades agobiantes. Doctora, yo quiero agradecerles a ambas por haber hecho espacio en su agenda. Sabemos que ustedes pasan con muchas actividades, pero agradecerles el que hayan venido a compartir y a hacer conciencia, a educar un poco también, que es parte de la misión también como medios de comunicación, poder educar. Muchas gracias, doctora Figueroa. Muchas gracias también a usted, querida doctora Aguilera, y gracias a ustedes también que estuvieron pendientes de este diálogo de impacto. Continuamos con Hola Honduras.